sombras. ¿Y qué está ahí, mi pana? Lo que no querías ver. Bernal, el micrófono. Inclusive contrastado, mira, ¿qué hubo? ¿Este es el número secreto? Lo cachamos. No están en clase, están haciendo otra cosa. Ya, lo quito. Ok. Dice, siguiente punto, 3. ¿Hay ciclos? No. Sí, ¿no? El F. El De lazo F puedo regresar a F. Ya se podría convertir como ciclo. Aunque podría ir a D, a E, pero de aquí regreso. Por lo tanto, sí hay un ciclo. De que Pero no había dicho que los lazos no eran ciclos. que los lazos no entraban en la trayectoria. Ok. Entonces, no entran, no lo consideramos como ciclo, entonces entro, correcto, está bien. Entonces, dentro de una trayectoria, yo voy de F a F y luego de a D y luego a B, ¿correcto? Y aquí voy de A a C a E, de B, E, D y F no hay forma de regresar, solo aquí, pero el lazo, si no lo considero, ok, no hay ciclos. Entonces quitamos este y nos faltan 4 puntos por validar. Sería estos dos. No, estos tres. Ok, vamos a poner estos tres. 4. Entonces, cualquier trayectoria es simple. Entonces, vamos a buscar, ¿es una trayectoria simple? Sí, si voy de A a E, es una a C, a D, de D, de F a E, aunque aquí tengo de F a F, no se repite, ¿correcto? Cualquier trayectoria es simple. Ok. Esta, bueno, esta ya habíamos quedado que de inicio, cuando se cumple uno, vamos a tacharla. Cuando alguno no se cumple, entonces no es un árbol. Ok. Pasa a la 4. Dice, entre cualquier par de nodos, solo hay una trayectoria. Entonces, cumplimos este. Ok. Vamos a ver este. Entre cualquier par de nodos, solo hay una trayectoria. Si yo quiero buscar alguna trayectoria, solo hay un camino. Sí. ¿Sí? Correcto. Y entonces el punto 6. Cualquier arco es un arco de desconexión. Ok. Este arco lo quito. ¿Es un arco de desconexión? No. No. ¿Sí? A ver, ustedes díganme. ¿Está así? No. Se supone que el arco, si yo quito un arco, vamos a quitar este. Vamos a quitar este. Quito este. ¿Qué pasa con el nodo E? Queda independiente. Queda aislado, ¿correcto? Entonces yo tengo mi estructura. Ok. Cualquier arco es un arco de desconexión. Si quito este arco, ¿qué pasa con F? Sigue Sería conectado. como Ah, como- entonces, ¿se cumple la 6? No. No, por lo tanto, esta estructura que me dieron no es un árbol. ¿Sí? ¿Ya vieron? Con ciertas condiciones se llega a cumplir esa. Y entonces este no es. La única que tenemos es la primera, ¿correcto? Entonces eso ¿Dudas? podría decir que si una trayectoria tiene un lazo, no puede ser un... Y no puede ser un árbol. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. No. Si una tiene un lazo, no puede ser. En este caso, ustedes me dieron exactamente una que se cumplía con las condiciones. ¿Correcto? Okay. Vamos a quitar los dibujos. Y entonces aquí, esta no se cumple. Quitamos todo. Por lo tanto, ya llegamos a los 6 puntos. Si se fijan, 36 arcos. Eso quiere decir que mi gráfica puede tener 36, 35, 34, 33, 1, 2, 3. Si mi fórmula me dice que es el número de nodos es igual al número de arcos más 1,
quiere decir que las únicas gráficas que pudieran hacer árboles son las tener 5 arcos, ¿correcto? Todas las demás gráficas que yo pueda formar con 36, con 30, todas las combinaciones van a quedar excluidas, ¿correcto? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ok. Esto es en base a los 6 puntos. La otra forma de validar es por la forma recursiva. Entonces, nos cambiamos una vez acá y vamos a presentar esto. Y ahorita hacemos la otra. Entonces aquí dice, ok, esta es mi estructura que yo les puse. Dice, verificamos si la gráfica es un árbol mediante el algoritmo recursivo. Dice, un árbol es un conjunto de uno o más nodos en el que hay un nodo especial llamado la raíz del árbol. ¿Sí? Y los demás son nodos en particiones en subconjuntos disjuntos. T1, T2, T3 hasta Tn, porque puede haber muchas particiones, cada uno de los cuales se conoce o es un árbol, ¿correcto? Cada DI, o sea, cada partición es llamado subárbol. Entonces, buscamos a la raíz. Son demás nodos, este que es B, queda aislado, C es la segunda partición con todo lo que viene y D es la tercera partición. Entonces tengo T1, T2, T3, tengo 3 particiones. Esta T1 y T3 en automático solo queda un nodo. Entonces ya se convierte como uno dice solo en raíz. Pero este T2 es como otro arbolito, ¿correcto? Entonces ese arbolito, y aparte son disjuntos, aquí están separados. Como son disjuntos, entonces los puedo procesar. Y entonces voy a procesar ese arbolito y vuelvo a seleccionar. De la partición 2 genero la raíz, selecciono la raíz y busco las particiones. Los nodos restantes son particiones. Aquí tengo la siguiente partición que sería T4 y aquí sería la siguiente partición T5. Si ustedes también, a lo mejor para tener un mejor control, si el árbol está muy grandote, si esta partición fue T2, a lo mejor esta puede ser T2-1 y esta 2-2 y ya la partición si se separa T2-2-1, 2-2-2 y así, ¿correcto? Por lo tanto, esta estructura sí es un árbol. Llegamos a la conclusión, si se fijan, cuando se va separando, vamos a llegar que cada nodo del árbol original se convirtió en qué? En raíz. O sea, lo separé en único, solo en un nodo, ¿correcto? ¿Dudas? Entonces, vamos con la misma. Vamos a tomar nuestro mismo algoritmo. Este es el algoritmo de acá. Este algoritmo, vamos a copiarlo y vamos a aplicarlo aquí. Vamos a ponerlo acá arriba. Vamos a hacerlo más chiquito. El algoritmo. Vamos a cambiarle el tamaño para que quepa aquí. Vamos a ponerle. De hecho, yo creo que queda. Vamos a ponerlo todo en negro. Ahí está. Entonces esto. Vamos a presentarlo. Y sobre esto escribimos. Ahí está, para que quede. Ahí está. Entonces, ok. Tenemos estos dos árboles, es este y este, dos relaciones que generamos y vamos a ver si es árbol. Dice, un árbol es un conjunto de uno más nodos en el que hay un nodo especial llamado la raíz. En esta partición, ¿quién es la raíz? Ah, A, correcto. Entonces, yo agarro, fíjense, A. Ok. Y agarro y tomo una partición. ¿Cuál es la partición de los que salen de A? C, C, E.
C y E. Esta es la partición. ¿Correcto? ¿Y lo demás? Es como si fuera otro árbol, ¿no? Es como si fuera otro árbol. Por lo tanto, en la conclusión no es árbol. Vamos a ponerlo con negro. No es árbol. ¿Correcto? Porque ya no, yo debo de particionar en cada una y aquí no hay manera. ¿Correcto? Vamos a Entonces vamos a seleccionar aquí. ¿Quién sería la raíz? Hay dos posibles, ¿no? ¿Aquí hay dos posibles? Sí. ¿Cuál? E y D. Y B. Este y D. Por lo tanto, ya tengo problemas. Porque me dice nodos en el que hay un nodo especial llamado la raíz. ¿De qué grado es? Pero Pero ¿Y este? 0. también Y vamos a suponer que agarramos D. Entonces vamos a hacer la partición. A sería A. ¿Y A con quién va? Con F, ¿no? con F. Con F. Entonces sería una partición así con F. Y esta sería así, ¿correcto? Y luego cuando llego a F, vamos a ponerla con otro color acá. Si pongo a F, resulta que ya se empalma con la otra. ¿Es disjunta? No, entonces ya no cumple, ¿correcto? Pero aquí el principal problema es que tengo Raíces. dos raíces, por lo tanto, entonces ya no, esta ya no es. ¿Sí? Cualquiera de las dos validaciones que hagan, esta ya no es. Ninguno de los dos es árboles, ya los descartamos. ¿Sí? Con cualquiera de las dos formas que lo hagan. O hagan los 6 pasos o la otra, claro. Si yo lo veo gráficamente, yo lo estoy viendo gráficamente, es fácil determinar o verlo. Al final de cuentas, a ustedes les van a dar esto. O sea, los arcos, acuérdense que son los que yo voy a grabar. ¿Sí? Y entonces, en base a esos arcos, con algoritmos, yo debo determinar si, siguiendo la lógica de los 6 pasos, si cumple o no cumple con las características. ¿Correcto? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya vimos que Ninguna. las dos gráficas que vimos no se cumplió y no es árbol. Y la anterior sí. La que estábamos en la proyección. Profe, Sí, nada más dime. me queda la duda. Me imagino yo que no, pero ¿podría existir algún árbol que cumpla, por ejemplo, alguna de las dos condiciones? Por ejemplo, nada más que cumpla la de los 6 pasos, pero no la de la recursiva, o nada más la recursiva, pero no la de los 6 pasos. No, con las en teoría, bueno, por lo que yo sé, por lo que yo he visto, este, un árbol tiene que cumplir las dos. O sea, por cualquiera de las dos que tú valides, cumple. No puede ser que por una, vamos a hacer por los 6 pasos, te diga que es árbol y cuando es recursivo no. Ok, ¿Sí? O sea, no, o es sí o es no, pero en los dos. Te están dando dos alternativas que llegas al mismo resultado. ¿Sí? Y en las dos, a lo mejor en una, sobre todo en esta gráfica, esta de aquí, llegamos hasta el sexto paso. Y en el sexto paso es donde determinamos que no era. En la mayoría, normalmente en el punto 1 y 2, ahí ya sabes si no es árbol. En este caso, son casos raros como que llegan por eso son 6 puntos para determinar. En el sexto no se cumplió porque yo quitaba este arco. Que me pongo mi lapicito. Este arco, quitamos este arco. Y entonces, ¿qué pasaba? Seguía siendo de conexión. ¿Sí? Seguía conectado. Entonces, cualquier arco es un arco de desconexión. Entonces, quitando este arco no pasaba nada. Si yo quito este arco, entonces sí, pierdo, queda aislado F. Eso es, cualquier arco que yo quite va a desconectar. ¿Sí? Entonces,
sí llega a cumplir por algunas causas, pero se deben cumplir los 6 puntos. En este caso es el algoritmo. Aquí en el algoritmo, en el primero, cuando detecté aquí, solo tengo la raíz, pero saco, dice, los demás son particiones y luego las particiones la tomas. Y entonces, como si agarré a A como raíz, ¿cómo llego a B, D y F? Es como si tuviera dos árboles juntos. Son dos gráficas separadas unidas, ¿no? Cruzadas. Aquí están cruzadas. Si B lo pongo para acá, pues están separados, están aislados. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ninguna de estas dos estructuras que me dieron se puede cumplir o es un árbol. ¿Correcto? ¿Dudas hasta aquí? Oh, todo bien. ¿Todo bien? Ok, entonces regresamos acá. Ok. Terminología de árboles que se van a topar en los libros, a lo mejor cuando trabajan y todo. Ok. Dice, grado. Se van a encontrar en libros cuando hablan ya de árboles, que viene la palabra grado. El nodo es de grado 2 o 3. Eso se refiere al grado externo. Aquí ya no te ponen, cuando solo te ponen la palabra grado, se refiere al grado externo, ya no al interno. ¿Por qué el interno no se maneja? Porque debería ser 1 o 0, ¿no? Correcto, porque la Sí, primera claro. condición para saber si la gráfica puede ser un árbol me dice que todo tiene grado interno 1 excepto 1 que es 0, que es La llamado la raíz. raíz. Por Sí. lo tanto, el grado, cuando se habla de un árbol, ya tengo la estructura que sea un árbol, se dice que es grado. Entonces es el nivel de sus subárboles, ¿correcto? En este caso, los de sus subárboles es A, tiene 3 porque tiene 3 ramificaciones, B, 0, C, 2, D, 0, E, 0 y F, 0. Son las ramificaciones que tiene. Ese es el grado de un nodo dentro de un árbol. ¿Correcto? ¿Dudas? No, profe. Ok. Nodo hoja o nodo terminal, eso se lo van a encontrar igual en libros. Son cuando el grado del nodo es 0, quiere decir que es un nodo terminal. Esta es la raíz, empiezo y llegué aquí, de aquí ya no sale nada. De E tampoco sale nada. De D no sale nada. Y de F no sale nada. ¿Correcto? Entonces, esos son los que se conocen como nodos hoja o nodos terminal, Ah, que es B, D, E y F. ¿Sí? Es sí, el sí. término del árbol. ¿Correcto? ¿Dudas? Siguiente, siguiente punto, nodo ramal. El nodo es un nodo de grado mayor a 0, quiere decir que tiene ramificaciones. En este caso es A y C. ¿Sí? Sí. ¿Dudas? No, profe. Siguiente, nivel de un nodo es el nivel de su antecesor directo más 1. Siempre la raíz es 1, entonces el nivel de A es 1. El nivel de B, C y D es 2, porque el original es la raíz que es 1. Y independientemente cómo esté dibujado, aquí está dibujado que aquí tengo E y acá tengo F más abajo. E y F, ¿de dónde provienen? De C. De Sí. ese. Entonces, si C es el nivel 2, entonces E y F es del nivel 3. No importa cómo esté dibujado, ¿eh? Entonces va por niveles. El nivel de hasta arriba es el 1. Siguiente nivel es el 2. Siguiente nivel el 3 y así sucesivamente. Es de tu antecesor directo más 1. Siempre el de la raíz es 1. ¿Correcto? Ahora, también es muy frecuente que en terminologías de árboles se reciban los nombres tales que A
es padre de B, C y D. B y C, D son hijos de A. B, C y D son nodos hermanos. Pero hasta ahí es lo que se maneja, ¿eh? No, aquí no existe, no es una terminología de árboles como un árbol genealógico que está el sobrino y el nieto y el ahijado y la tía, ¿no? Aquí solo hay dos niveles, padre e hijos. Los hijos que son del mismo nivel y provienen del mismo padre se consideran nodos hermanos. Y está el padre. Cuando ya paso ahora a C, o sea, ahora cuando yo estoy aquí en C y D, vuelvo a empezar. Este es el padre y estos dos son los hijos. E y F son hermanos, pero voy por cada estructura, no aquí agarro y digo, entonces el abuelo es A, no. Voy, siempre se maneja el padre con sus hijos, uno, se puede decir que dos niveles, el principal y el secundario, y luego el siguiente nivel otra vez. Entonces pueden encontrar en libros que se manejen esto, reciban todos nombres, como A es padre de B, C y D, o que B, C y D son hijos de A, o que B, C y D son hermanos, ¿correcto? Profe, una pregunta con eso. Sí. ¿Pueden existir nodos hermanos que no sean, digo, nodos del mismo nivel que no sean hermanos? Sí. Si yo tengo un nodo aquí, vamos a suponer que yo tengo un nodo aquí y le ponemos G y proviene así. ¿Qué nivel tiene G? 3. 3. E, F3. Pero su padre de G, ¿quién es? D. Y el padre de E y F. C. Entonces, aquí, esta estructura, manejándola aquí, esta sería mi estructura de padre e hijo. Nada más. Y esta acá es la otra. ¿Sí? Y no se mezcla. Están al mismo nivel, pero su padre es diferente a esta estructura. Acuérdense, la estructura es como si fuera un pequeño árbol sin subárboles y solo se maneja padre e hijo. Eso es muy común, sobre todo cuando se maneja mercaderías. ¿Correcto? Ok, profe, sí. Si ustedes manejan mercaderías o van a trabajar o trabajan o ustedes van, fíjense, para que vean cómo la gente lo conoce bien, sobre todo en mercaderías, si van a Walmart o vayan a la comercial o Chedraui, cualquiera de esos. También en otro tipo de comercios donde venden artículos y casi todo que ya llevan tiempo en la empresa, pregúntenle, oye, este producto, agarren un yogur y díganle, ¿cuál es el padre? Y una de dos, o les van a hablar de la marca, que a lo mejor es la Nestlé y todos los demás proveedores afiliados son los hijos, o le van a hablar del producto y los hijos son los sabores. Pero hasta ahí, y así se conoce en ropa, utensilios, bebidas, todo. Cuando se maneja mercaderías, todo se maneja como padre e hijo. Y la otra que tiene también que ver con el padre e hijo son lo que se conoce como las cenefas. Las cenefas son ese código de barras que pegan ahí para saber el producto. Todo eso en mercaderías se maneja mucho padres o hijos. Cuando trabajé en Gigante en mercaderías, todos los problemas o todo lo que hablaban cuando llegaba el usuario, llegaba y decía, es que tenemos problemas con este hijo, con su padre. Y tú, pues, ¿qué tiene? Cuando uno empieza, dice, pues, ¿y ahora qué? ¿Por qué lo asocian así? Es una forma de manejo porque esa es terminología de árbol. Padres e hijos. No es árbol genealógico, o sea, no hay madre, no hay hermano, no hay abuelos, no hay tíos, o sea, solo se maneja la estructura principal al siguiente nivel. Cuando paso al siguiente nivel, vuelvo a empezar. Este es el padre y estos son los hijos. Cuando paso al siguiente nivel, este es el padre y estos serían los hijos. Y así va uno a uno, ¿correcto? Pero esa es terminología que se maneja. Ok, otra. Nosotros estamos acostumbrados a verlo
cuando te dibujan un árbol, a verlo de esta manera, o sea, así, que los nodos y me lo pongan. Se van a encontrar publicaciones tanto en internet como algunos libros ya viejitos, en los cuales los autores te los ponen con barras o te lo escriben con paréntesis o te lo ponen aquí, yo se los puse, vienen con cuadros y aquí yo les puse con colores, pero vienen con cuadros. Es lo mismo. A es la raíz y luego viene B, C y D, que son hijos de quién? De A. Y el siguiente nivel es E y F. ¿Y E y F de dónde viene? De C. Ese, Esta forma es la misma. ¿Quién es la vara más grandota o la línea más grandota? A. Y luego B, C y D están al mismo nivel. Eso quiere decir que B, C y D son hijos de A o son nodos hermanos. Y dentro de C hay dos E y F. Esta representación a esta es la misma. O por paréntesis, está el paréntesis mayor o el principal y es A. De A viene un paréntesis y entonces viene B y C. Y de C ya viene otro paréntesis. Eso quiere decir que E y F pertenecen a C o son hijos de C. ¿Sí? O descienden de C. Y D, E y F son del mismo nivel y su origen es A. O en este cuadro, se los pintan con cuadros así con pura línea puntiaga, con línea como ya sea punteada en los libros, pero al final de cuentas es lo mismo. El cuadrote más grandote, aquí lo puse con color, es A. Luego de ese hay tres cuadros iguales, B, C y D, que quieren decir que son hijos de A. Y B, C y D son hermanos. Y dentro de C está E y F. Esta representación, esta o esta es lo mismo. Y por ahí hay muchos autores. Estas son las más comunes que se manejan, pero también hay más que se llegan a manejar. Entonces, esas representaciones se las pueden encontrar en los diferentes libros. Cada autor genera su propia representación con los elementos que tiene. Todo el mundo quisiera que te pusieran un dibujo de esta manera, ¿no? O sea, que te pintaran el arbolito así. Ah, pues así es bien entendible. Pero te lo pueden representar así, así y así. Y es exactamente lo mismo. O con cualquier otra representación. Están ejemplificando lo que es un árbol y lo escriben de la misma manera, ¿correcto? Entonces, por ahí hay versiones medio raras que nomás hay que entender cómo el autor quiere representar el árbol. Nosotros lo que buscaríamos es que nos dibujen un árbol así, igual, que me lo pongan a mí en el examen así y es bien fácil de entender. Pero esto y esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Solo que se lee igualito, solo que hay que entenderlo claramente, ¿correcto? ¿Dudas? ¿Preguntas? no, profe. ¿No? Ok. Terminología que ahorita son conceptos que vamos a manejar más adelante. Una vez que ya tengo mi árbol, o sea, ya determiné mi árbol, acuérdense, para poder saber si una gráfica es un árbol, entonces esa gráfica aparte tiene que ser dirigida. Porque si fuera no dirigida, el arco es de ida y de regreso, entonces ya me cambia lo que son el grado interno y externo de cada uno de los nodos. Entonces, los, los, los arcos se consideran como dirigidos. Ya que sé que es un árbol, el árbol ya lo puedo dibujar o representar sabiendo que es mi estructura de diferente forma o manera. Y eso ya me da pauta a los siguientes tres conceptos. Árbol ordenado es cuando el orden de los subárboles es importante. Orden de los subárboles es importante, se refiere a de A proviene B y C. Entonces, es importante saber C que B está antes de C, ¿correcto? En este caso, igual tengo A, pero primero se pintó o se pone C y luego B, pero es el mismo árbol. Entonces, si el árbol se considera que es ordenado, entonces este árbol a este árbol son distintos. Porque aquí, aunque A proviene y tiene B y C, y aquí de A es B y C al revés, y aquí de C es D, E y F en orden, y aquí es E, D y F, esto
se dice que el árbol ya no es ordenado, ¿correcto? Un árbol orientado es Profe, cuando no una se pregunta. considera un orden para los subárboles. Eso quiere decir que yo los puedo tener así o los puedo tener así y es exactamente lo mismo, ¿correcto? Si yo los tengo así o así, es un árbol orientado. Me da lo mismo si está primero D, E o F, ¿correcto? Y un árbol ordenado no. Por ejemplo, si quisiéramos o viéramos en una estructura, para poner un ejemplo de un árbol ordenado, es la monarquía, ¿sí? España, Inglaterra, Noruega, Suecia, todo ese tipo de países tienen reyes, ¿sí? Y entonces nacen ahí lo que son los príncipes. Y está el primogénito. ¿Y qué le pasa al primogénito? Ya sea hombre o mujer, ¿qué le pasa? Va a ser el heredero de todo, ¿correcto? Es el primero. Y a lo mejor en la cultura como nosotros son 5 hijos o 3 hijos, pero a lo mejor el más pequeño, que fue el último que nació, es al que le dejan todo. O depende los niveles, ¿correcto? No necesariamente es el primero, es el que se va a hacer acreedor o le va a tocar toda la herencia, por llamarle así. En una especie ordenado, es el primero, independientemente sea sus principios y la forma de cómo sea, como es el primero, le toca todo. Eso se da en la monarquía. En nuestra sociedad, como es orientado, pues da lo mismo. Se lo pueden dejar parejo a todos, o se lo pueden dejar al primero, se lo pueden dejar al último o al del medio. Es igual. Esos son árboles orientados. Y se puede dar árboles libres. ¿Cuál es árbol libres? Cuando la dirección de los arcos se ignora. ¿Qué quiere decir? Tomo los arcos como si fueran arcos no dirigidos. Entonces, es la misma estructura de mi árbol, pero la forma en colocar aquí y hasta arriba tengo yo puesto que la raíz es A. Aquí es igual a. En este caso, aquí estoy dibujando que la raíz es D. Pero los árboles, si son libres, los tres son iguales. ¿Por qué los tres son iguales? A, ¿con quién se conecta? Con B y C, ¿correcto? Y aquí A con quién se conecta, con B y C. Aquí A con quién se conecta, con B y C. B, ¿con quién se conecta? Solo con A. B, ¿con quién se conecta? Con A. B, ¿con quién se conecta? Solo con A. C, se conecta con A, con D, E y F. C, ¿con quién se conecta? Con A, con D, con E y F. C, ¿con quién se conecta? Con A, con D, con E y F. ¿Correcto? Si se fijan, cada nodo se conecta con el mismo nodo que tiene cada uno de los árboles. La única diferencia es que aquí sí lo puse ordenado, o sea, si yo pongo B, C, D, E en orden, aquí es orden alfabético, aquí me da lo mismo si lo dibujo al revés o al derecho, pero sigo respetando lo mismo, la raíz es A, y luego proviene B y C, aunque los dibuje al revés, y de C después proviene E, D y F. Ese es un árbol orientado, pero si ya lo dejo libre, que es, ya sé que es un árbol, pero por alguna necesidad de un aplicativo con el cual voy a solucionar con árboles libres, me permite escribirlo, ponerlo en la posición que yo quiera. Por lo tanto, aquí selecciono aquí la raíz, pero estos árboles se tienen las mismas conexiones. Se dice que el árbol es, los tres son iguales. ¿Correcto? ¿Dudas? Yo tengo No, una profe. duda Sí. no tan importante. Las nodos se pueden ejemplificar con cualquier, o sea, podrían nombrarse, mejor dicho, con números o siempre es con letras. No, los nodos dependiendo de los ejercicios didácticamente aquí ponemos letras, pero los nodos, por ejemplo, en una estructura de un nodo, acuérdate, hacemos trayectorias. Los nodos en el metro, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían los nodos en el metro? Las Un ejemplo, estaciones. dame uno. Las estaciones. ¿Y las estaciones llevan orden alfabético? Pues no, es el nombre que yo quiera. Entonces aquí a lo mejor la primera A es Valderas y la B
le pongo Cuitláhuac, y la C, Tacubaya, y la D, El Rosario, y así pongo lo que quiera. No es necesario. ¿Sí? Ok, profe, sí. Depende de la necesidad. Didácticamente, en la mayoría de los ejercicios que se hacen y que vienen en libros y todo, igual aquí, para hacerlo, siempre se pone letras o números y vamos, 1, 2, 3, 4, 5. Pero eso no quiere decir que yo utilice el 1 y luego el 500 y luego el 20 y luego el 30 y luego el 80 y luego el 90. No voy consecutivo. Yo utilizo los que yo quiera. Entonces, en el ejemplo de que te digo de las estaciones del metro, que es más usado, o del metrobús, o de líneas aéreas y todo, también son nodos y no llevan un orden alfabético. Es cualquiera. Entonces puede ser el orden que yo quiera. Didácticamente lo estamos poniendo con letras de forma consecutiva, ¿correcto? Correcto, profe. Pero sí no tiene nada que ver el nombre. El nombre es dependiendo del aplicativo que necesitas. Si estamos hablando de las estaciones del metro, pues entonces en vez de poner A, B, C, D, E, F, pongo los nombres de las estaciones que yo esté manejando dependiendo mi árbol, ¿correcto? Si es que mi estructura es un árbol, ¿sí? O Sí, una profe. gráfica, es cualquiera, ¿correcto? Sí. ¿Dudas? No. Estos conceptos de árbol ordenado y árbol orientado lo vamos a manejar y ya con ejemplos lo vamos a ver más adelante. Entonces, si no hay ninguna duda, una pregunta, entonces hasta aquí llegamos porque ya son 7:45. Y ya entonces mejor la clase que viene avanzamos con el siguiente tema, si no, no me da tiempo de explicarlo correctamente. ¿Sale? Vale, profe. Nos vemos, que descansen. Igual, Luego, profe, igualmente. Igualmente, Igualmente, profe, hasta hasta luego. luego. Hasta luego. Profe. Nos vemos, profe. Hasta luego.